pues sabéis el texto que vamos a leer en esta mañana, o la mayoría lo saben, lo habrán visto en el chat que lo envié. El hermano me ha dicho esta mañana que en lugar de leer hasta el versículo 10 del capítulo 3, leeremos hasta el versículo 3. El tema está de que estamos sujetos al tiempo, estamos sujetos a una mente pues que es olvidadiza y que no somos capaces de retener todo lo que nos gustaría, así que estaremos aquí leyendo, pero nos vamos a limitar en esta mañana a Ezequiel capítulo 2. El hermano me dijo, el título de la predicación creo que va a ser, por poner un título, el llamamiento de Ezequiel. De hecho en mi Biblia pone ahí, pero eso si quieres poner la imagen que al final ha puesto, es un llamamiento de Ezequiel, pero como nos dice la palabra, todo esto está escrito para nuestro ejemplo y para nosotros mismos. Un llamamiento que el Señor hizo a Ezequiel, pero que Él también nos va a hablar seguro para nosotros. Ezequiel capítulo 2, del versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 3. Dice así: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló. Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una causa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y mueras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Pues hasta aquí la palabra del Señor, así que Pablo, cuando quieras. ¿Tienes algo? Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Yo para empezar solo puedo dar gracias. Gracias a Alejandro, a Lidia, a su pequeña. Gracias a todos vosotros por la manera de alabar a Dios. Gracias por vuestras oraciones. Ha sido maravilloso, la verdad, estar aquí este rato con vosotros. Y creo que ya habéis hecho la predicación. Realmente con vuestras alabanzas y vuestras oraciones, de manera providencial, ya hemos entrado en el tema de la predicación de hoy. Ya que estamos aquí, pues vamos a explorar un poquito más qué es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Porque compartir la palabra no es algo más del día, no es una cosa normal, no es una actividad más. Venir a la iglesia, como estamos todos aquí hoy, y escuchar la palabra de Dios no es cualquier cosa de nuestro día. Así que como Alejandro ha pedido en su oración cuando ha hablado con el Señor, le pedimos al Señor que toque nuestros corazones, que toque mi boca, que toque nuestras mentes,
para escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros hoy, en medio de nuestras circunstancias. Pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden ser realmente malas, no lo sé. Pero sí que espero que con este espíritu de, Señor, ¿qué me quieres decir a mí hoy? Estemos en esta posición espiritual. ¿Os ha pasado que cuando todo va bien es fácil ver la mano de Dios? Qué bueno es el Señor, cómo me ha bendecido, todo me va bien, ¿no? Qué bueno es. Y cuando las cosas se ponen feas en mi vida, cuando parece que la vida no tiene sentido, que he perdido la dirección, que yo no sé dónde voy, entonces yo pienso, ¿dónde estás, Dios mío? ¿Dónde estás? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué no me sacas de estas circunstancias? Pues mira, alrededor del año 597 a.C. había un hombre que se llamaba Ezequiel. Y este hombre había sido expulsado de su ciudad, había sido llevado a la fuerza a un país extranjero, a Babilonia. Yo me imagino, diciendo esto, escuchando esto, que Ezequiel no estaría pasando por un gran momento, ¿no? En una de esas épocas en la que todo va bien, es fácil ver a Dios, que te levantas por la mañana y es fácil ver la vida de color de rosas. Ezequiel estaba en un territorio enemigo, estaba obligado, y posiblemente Ezequiel clamaría a Dios esos días diciendo, ¿dónde estás, Dios? No te veo. Pues precisamente allí vino la mano de Jehová sobre él. Al principio del libro de Ezequiel, en el capítulo 1, versículo 3, leemos, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Vale, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Yo estoy en el 2026, vivimos en el año 2026 y me estás hablando del año 597 a.C. A nosotros difícilmente nos van a echar de nuestro país. Vivimos en España, difícilmente España va a ser un país invadido, pero no nos quedemos con el detalle de la historia del exilio, sino que os propongo que vayamos un poquito más a cómo se sentiría ese hombre, cómo estaba Ezequiel en esas circunstancias. Pensaría eso, mi vida está acabada, me han llevado al exilio, vivo en territorio enemigo, mi mundo se ha caído de golpe. Es lo que Gordon MacDonald en un libro suyo llama el síndrome del socavón. Todo parece fantástico, todo va bien, y de repente mi mundo se hunde la tierra como si me tragara por dentro. ¿Y quién de nosotros no hemos tenido momentos así, en que hemos tenido ese síndrome del socavón? Si no lo hemos tenido, los tendremos. Una enfermedad repentina, un accidente de un ser querido, una ruptura sentimental, te llama el jefe de recursos humanos y te dice, oye, mira, en 15 días no vuelvas a trabajar. Bueno, ya nos podemos ir identificando un poquito más, ¿no?, con Ezequiel. En nuestro año 2026 y en su año 597 a.C., ya podemos identificarnos un poquito más con él. Yo no os conozco, no nos conocemos personalmente al nivel de saber por lo que estáis pasando vuestras circunstancias ahora mismo, ni vosotros conocéis mis circunstancias y las de mi familia. Pero sí que sé, y os puedo decir que Dios sí que las conoce, y que Dios las controla. De la misma manera que Dios estaba allí, donde menos se lo podía imaginar Ezequiel, también está aquí conmigo, también está aquí contigo, en medio de nuestras circunstancias, aunque ahora es posible que nos cueste verlo. Primera cosa práctica, a mí me gusta ser práctico en mis predicaciones, primera cosa práctica que Dios nos está diciendo hoy en el año 2026, yo estoy contigo ahí, allí, aquí, ahora mismo, en tu exilio, en tu enfermedad, en tu sufrimiento, estoy allí contigo. ¿Quién es Ezequiel? El significado de los nombres en la Biblia tiene un sentido bastante profundo. El significado de Ezequiel es Dios fortalece, Dios te fortalecerá. Y para todo lo que le venía a este hombre por delante, realmente tiene mucho sentido el nombre que tenía Ezequiel. Este es el marco muy genérico, muy general de la predicación, ¿vale? Año 597, un hombre, hijo de un sacerdote,
Se llama Buzi, su padre, se encuentra exiliado en Babilonia, y en la edad en la que él pensaba que iba a comenzar su ministerio sacerdotal, para lo que había sido educado desde pequeño, le sucede algo que le cambia totalmente la vida. Él pensaba que iba a iniciar ese ministerio, y va Dios y le llama a ser profeta, justo en ese momento. Igual que Dios intervino en la vida de Ezequiel, Dios también puede intervenir en nuestras vidas. Yo hace unos años yo pensaba irme a las Canarias a vivir, y lo tenía todo muy de cara. Y mírame, hoy estoy aquí en Masquefa, predicando con mi mujer maravillosa, con mis hijos, que son un regalo del Señor, y yo tenía mis planes. Pero Dios intervino en mi vida, igual que interviene en la vida de todos nosotros. Os lanzo una pregunta. ¿Todos tenemos un llamamiento? Todos somos llamados, hermanos. Todos somos llamados a salvación. Todos somos llamados a vivir con propósito. Todos somos llamados a crecer en santidad. En primer lugar, todos somos llamados a vivir en salvación, a ser salvos, a aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Yo no sé si hay alguien aquí hoy que no ha escuchado este llamado todavía, de entregarle su vida a Jesús. Yo no lo sé, pero sí que sé que si es así, ahora mismo Dios te está llamando. En este preciso momento, como los judíos cuando estaban presos en Babilonia, tú eres preso del pecado. Y justo en ese momento Dios te llama a ser libre. Este puede ser tu momento allí, como le dijo Dios a Ezequiel, justo en ese momento allí se apareció la mano de Jehová sobre ti. Ya le has entregado la vida al Señor hace tiempo. Enhorabuena, has tomado la mejor decisión de tu vida, la decisión que cambia tu vida y tu vida eterna. Pero igual que Dios llamó a Ezequiel para un propósito concreto, también te puede llamar a ti, me puede llamar a mí para una misión concreta. Quizás hoy, quizás en medio de las circunstancias en las que estás, ahí es tu momento, allí cuando Dios te está llamando. Segunda aplicación práctica de la predicación de hoy. Ezequiel fue llamado ese día a llevar el mensaje de Dios a su pueblo. Todos nosotros somos llamados a llevar el mensaje del Señor a las naciones. De hecho, 2 referencias a Mateo 28. Seguimos viendo el libro de Ezequiel, ¿vale? Que es actual, realmente es una historia que es actual para nosotros en el día de hoy y que nos podemos identificar con él. En la Biblia hay muchos ejemplos de llamados, tenemos Moisés, Samuel, Jeremías, Ezequiel, hay un montón de ejemplos de llamados, pero todos son distintos, porque todos son personales. A la vez que se repiten patrones en todos los llamados, todos son personales, ¿vale? No esperemos tener, yo espero no tenerla, una visión como la que tuvo Ezequiel en el capítulo 1 para decir tengo un llamado de Dios. Ese fue la elección de Dios soberano que dijo te voy a llamar así. Los llamamientos de Samuel, de Moisés, de Jeremías, de Ezequiel, todos han sido personales, son únicos. ¿Por qué? Porque somos únicos para Dios y especiales para Él. Pero en todo llamado es Dios quien toma la iniciativa. Eso es algo que se repite en cada llamado. Nosotros no vamos a la montaña, por ejemplo, por poner un lugar y decimos, mira Dios, me voy a la montaña, ahora me viene bien, llámame, ahora me va bien, llámame que ahora me va bien. Esto no funciona así. Es Dios quien te llama, quien elige el momento allí. Y el de Ezequiel era especial, igual que el tuyo y el mío. Pero cuando Dios llama, cuando te suena el móvil, pone Dios, Él espera una respuesta. Espera que descolguemos el teléfono. ¿Qué respuesta le vas a dar a Dios cuando te llama a algo? Hermanos, tenemos una llamada. Nos está sonando el móvil a todos. ¿Descolgamos o no descolgamos? Volvemos al relato de Ezequiel. Nos estamos poniendo un poquito en el contexto. Hemos visto que allí, ¿vale? Capítulo 1, versículo 3, allí, justo allí,
Eso es importante. Ezequiel recibe una visión y el llamado de Dios en un día concreto. Además nos lo sitúa en un lugar concreto, al lado del río Quebar. En medio de esas circunstancias en las que Ezequiel seguramente podía pensar: Dios, no te veo, Dios, estás lejos, no sé dónde estás. Precisamente surge la palabra allí, cuando menos se lo esperaría. Yo me imagino a Ezequiel flipando y diciendo: a ver, yo estoy en un exilio, Dios está en Jerusalén, esto no puede ser que me esté sucediendo. Es lo último que se imaginaría Ezequiel, en ese lugar, precisamente allí. En el capítulo 1, todo el capítulo 1 de Ezequiel, por seguir poniéndonos en contexto, Ezequiel tiene una visión de la gloria de Dios alucinante. ¿Qué hizo Ezequiel cuando tuvo la visión de la gloria de Dios? Lo vemos en el capítulo 1, versículo 28. Como parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, así era al parecer del resplandor alrededor. Y esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Qué hizo Ezequiel después de ver la visión de la gloria de Dios? Se postró. No puede estar más abajo. No se arrodilló, Postrarse literalmente es en el suelo, con la frente tocando el suelo. No puedo caer más abajo. Es fantástica esa imagen, esa posición de Ezequiel. Yo creo que tampoco tendría muchas más opciones. Después de ver una visión así, no creo que te puedas quedar de pie. A modo de contexto, como os he dicho, hemos visto: Ezequiel tuvo un llamado, tuvo un momento allí. Ezequiel, después de la visión, se postró. Ezequiel estaba exiliado junto a otros judíos. Él estaba pensando: voy a cumplir 30 años, ahora empieza mi ministerio como sacerdote. Justo en ese momento, Dios le dice: no, te voy a cambiar tu vida de golpe, va a pasar algo y ahora vas a ser profeta. Y tenemos a Ezequiel postrado en el suelo adorando a Dios. Esta es la situación. Ahora podríamos decir que empieza la predicación. Y la predicación es: el Señor le dijo a Ezequiel: tienes una llamada, hermanos, tenéis una llamada. Y lo vamos a ver durante todo el capítulo 2, capítulo 3 hasta el versículo 3, como nos ha leído Alejandro. Con toda esta situación, ¿Dios qué hace? Tengo, aparte de mi pueblo exiliado, pasándolo mal en Babilonia, los otros están en Jerusalén haciendo lo que les da la gana. Si leemos todo el libro de Ezequiel, veremos que es alucinante todo lo que están haciendo. ¿Y qué hace Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios en nuestros días? ¿Cuál fue la respuesta de Dios en los días de Ezequiel ante esa situación tan dantesca? Dios levantó un profeta. Esa es la respuesta de Dios al mundo en el año 597 antes de Cristo. Os voy a levantar un profeta. Un profeta es alguien que tiene que transmitir el mensaje de Dios al pueblo. Esto es fácil. No es el hombre del tiempo que dice que si va a llover o no va a llover. Es alguien que transmite el mensaje de Dios al pueblo. ¿Cuál fue la gran respuesta? ¿Cuál es la gran respuesta de Dios a toda la humanidad? El mensaje con mayúsculas de Dios, el verbo con mayúsculas. ¿Cuál es esa respuesta? ¿Quién fue levantado de la muerte? Cristo, Jesús. En Hebreos 1, 1, 2 llega a decir que Dios habló de muchas maneras antiguamente, los profetas, no lo recuerdo exactamente, y ahora nos habla en Cristo. Nos habla como si fuera un idioma, nos habla en Jesús. Jesús es el mensaje que nosotros hoy tenemos que transmitir a todos los demás. Nos escuchen o no nos escuchen. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y hoy nos centramos en esta historia de Ezequiel. Vamos a seguir cómo la podemos aplicar a nuestra vida hoy en día. Capítulo 2, versículo 1. Lo primero que le dice Dios a Ezequiel es: hijo de hombre. Hijo de hombre. Y esto es interesante porque la predicación consta de 4 puntos. De cada punto siempre dice hijo de hombre. Hijo de hombre en Ezequiel, siempre que veamos esta expresión,
Simplemente le está diciendo que eres un ser humano, no eres más que un hombre. Se está refiriendo simplemente a eso, eres un hombre, igual que tú, igual que yo, como todos nosotros. Pero somos los elegidos por Dios para llevar su mensaje a las naciones. Y le sigue diciendo, ponte sobre tus pies, es decir, levántate. ¿De dónde venía Ezequiel? Ezequiel estaba postrado, Ezequiel, al final del capítulo 1, Ezequiel estaba en el suelo postrado, dice, oye, levántate. Justo en ese momento dice, levántate, y ponte de pie y hablaré contigo, le sigue diciendo. Fijaos que le dice, hablaré contigo, personal, el llamamiento es personal, no dice hablaré a las naciones, hablaré y me escuchará el pueblo, no, hablaré contigo, te he llamado a ti. El Señor no le dice a Ezequiel, lo que estás haciendo estando postrado está mal, no, simplemente dice, estás postrado, acabas de tener una visión de mi gloria, perfecto, pero ahora quiero que te levantes. En la vida hay momentos para todo. Hay momentos de adorar, momentos de estar postrados, momentos de estar de pie, momentos de actuar. Lo que tenemos que hacer es estar atentos a la voz de Dios, a lo que Él quiere que hagamos. Si queréis ver los momentos que hay en la vida, nos leemos Eclesiastés 3:3 y tenemos un montón de momentos. ¿En qué momento estás en tu vida ahora? ¿Estás postrado? ¿Estás adorando al Señor? ¿Estás en oración? Perfecto. Es una posición ideal, es muy buena posición. A lo mejor el Señor quiere que te mantengas en esa posición un tiempo. No lo sé, el llamamiento es personal. Pero a lo mejor también quiere que te levantes. A lo mejor Dios te está diciendo, hijo mío, levántate, prepárate para la acción, porque te estoy llamando a algo, a que hagas algo. Qué importante es la posición en la que estamos delante de Dios. Y qué importante es que obedezcamos la voz de Dios. ¿Estamos dispuestos a obedecer? Cuando decimos, Dios mío, no te veo, ¿qué quieres de mí? Tiene implicaciones profundas, porque si yo le pregunto ¿qué quieres de mí? Igual me responde, ¿estoy dispuesto a obedecer esa respuesta? Mira, si yo hubiera visto la visión de Ezequiel, me temblarían las piernas, os lo aseguro. Y yo me imagino a Ezequiel así, cuando dice el Señor, dice, oye, levántate, ponte de pie, me imagino a Ezequiel temblando. Hay algún teólogo que incluso dice que le temblaba tanto las piernas que se le partían las caderas. Son interpretaciones, no voy a entrar en esto. Pero ¿qué necesitó Ezequiel para quedar firme? El Espíritu de Dios, dice la palabra. Porque sin el Espíritu de Dios seguramente habría caído. Ya solo con este versículo nos podríamos pasar toda la mañana, pero vamos a hacer una vista más a modo de pájaro de todo el capítulo 2. Pero su firmeza, que quede claro, la firmeza de Ezequiel, cuando se puso de pie, la tenía en su interior, la tenía en el Espíritu de Dios, no en sus propias fuerzas. Dios llama a Ezequiel, Ezequiel obedece, pero sin el poder de Ezequiel, sin el poder del Espíritu Santo, no podría mantenerse firme. Hermanos, ¿qué tenemos todos los creyentes cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador? ¿Qué tenemos todos en nuestro interior? El Espíritu Santo. ¿Quién nos sostiene? ¿Quién nos afirma? ¿Quién nos da esas fuerzas? Pero si soy sincero en mi vida, ¿dónde tengo mi confianza? En mi día a día. ¿Dónde pongo mis fuerzas? ¿En mis capacidades? Nuestra capacitación, nuestra firmeza la tenemos en el interior, en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Qué posturas tan distantes, ¿no? La de estar postrado, arrodillado, sentado, y cuando dice ponte de pie. Porque cuando uno está postrado, cuando uno está arrodillado, pues la postura es la oración, estar sentado incluso de descanso, y la de estar de pie es la postura de estar presto, de estar atento a que me va a decir algo mi Señor, que voy a actuar. Es la postura del soldado
de quieto, pero esperando la orden de mi capitán, ¿no? Decir, ¿qué quieres, Señor, que haga? Hemos visto el primer punto. Es Dios quien llama, Dios levanta y Dios sostiene a su profeta y a sus profetas. Segundo punto de hoy, del versículo 3 al versículo 5. Y es que Dios envía. Primer punto, Dios levanta, Dios envía. Otra vez, versículo 3, le dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado. Otra vez, oye, hombre, eres un hombre, yo te envío. De la misma manera que le dijo, quiero hablar contigo, ponte de pie porque quiero hablar contigo de una manera personal, ahora le está diciendo, soy yo quien te envía. También es personal, es Dios quien le envía. ¿Y a dónde le envía Dios? ¿A quién tenía que ir Ezequiel? ¿Para quién era el mensaje? Nos dice el versículo 3 que es para los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Es personal el llamado. Es personal que Dios se dirige a Ezequiel. Pero el mensaje no es para él. Es para transmitírselo al pueblo de Dios. No es para que Ezequiel se lo quede. Hermanos, si tenéis un don, si tenéis un llamado, no os lo quedéis. No es para vosotros. Es para la edificación del cuerpo, es para la edificación de la iglesia, del Señor. Ezequiel era el portavoz de Dios, igual que nosotros somos los portavoces del Señor Jesús. El profeta, como ya os he dicho, transmite el mensaje de Dios al pueblo. Y la gente a la que Ezequiel se tenía que dirigir, ¿cómo era? ¿Qué nos dice el versículo 3? Dice que eran gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres hasta el día de hoy. O sea, que no era una cuestión espontánea de me levanto hoy, tengo un mal día y me rebelo. Es que llevaban mucho tiempo rebelándose. Esto ya era continuado en el tiempo. Si tuviéramos que definir cómo era el pueblo de Israel en aquella época, leyendo el capítulo 2, 6, 7 ocasiones sale la palabra rebelde. Un titular, ¿cómo era el pueblo de Israel en esa época? Era rebelde. Gente rebelde, casa rebelde, son muy rebeldes, hace mucho hincapié en esto. Y es curioso el matiz que tiene la palabra rebelde. En el versículo 3 nos está diciendo, te envío a los hijos de Israel a gentes rebeldes que se rebelaron. Es curioso, la verdad es que el problema bendecido cuando preparas una aplicación es quien lo prepara. Yo soy bendecido antes que vosotros. Y en los diferentes significados, o sea, en las diferentes veces que se nombra la palabra rebelde, tiene diferentes significados, no es la misma palabra en el original. En este momento está diciendo, es una rebelión, entre comillas, política. Es la rebelión del pueblo, de los vasallos que se rebelan contra su rey, contra su señor. Se rebelaron contra mí, dice, ellos y sus padres se han rebelado contra mí, que yo debería ser su rey, y se han rebelado contra mí. Y al final del versículo 4 dice, así ha dicho el Señor, así ha dicho Adonai, nombre propio. O sea, se han rebelado contra mí, es la rebelión de un pueblo contra el rey, en mayúsculas. Por otro lado, en el versículo 5 dice, son casa rebelde. Y te vas al original de este rebelde y es el significado, el sentido de la rebelión de un padre, perdón, de un hijo contra un padre. Es la rebelión familiar. Pasas del plano súper grande de una nación a una rebelión mucho más personal y íntima de un hijo contra un padre. Esto me acerca bastante a mí, al Señor, porque yo he sido rebelde hasta que he sido salvado por Jesús y sigo luchando con mi propia rebeldía. Pero esto me ayuda a comprender y a dar gracias cada día más por la salvación del Señor. Dice, a ver, Ezequiel, ¿no te ha quedado claro que eran rebeldes? Te lo tengo que explicar de otra manera. Tenían la cara dura, el rostro duro. No
nos sigue diciendo, es que no se inmutan, es que este pueblo no se inmuta ante mí, es que son impasibles. Su rebeldía, hemos dicho que no es algo pasajero, llevan mucho tiempo desde sus padres, generaciones y generaciones siendo rebelde. El rostro duro y el corazón empedernido son ilustraciones del momento en el que estaba Israel en ese momento. Y el corazón no es el órgano, no tengamos el corazón como el órgano que bombea la sangre. Es el centro neurálgico de nuestras decisiones, es el centro donde tomamos nuestras decisiones, es el centro de nuestra voluntad. Eso es el corazón. Y en ese centro había arraigado, había echado raíces la rebeldía del pueblo de Israel. Por eso el rostro era tan duro. El corazón, el interior tenía tantas raíces de rebeldía que el rostro era un reflejo duro de esa rebeldía y nada le afectaba las palabras del Señor. Si fuéramos leyendo Ezequiel, es alucinante cómo el Señor le lleva en otra visión y le dice, mira lo que está haciendo mi pueblo Jerusalén. Y dice, ¿ves esto? Y dice, igual lo hace, pero todavía más y más y más. Y al final llega a venir hasta 25 hombres postrados, curiosamente postrados, adorando al sol. Para acabar en este punto, en que estamos, que Dios envía, ¿vale? El punto que Dios es quien envía, nos termina diciendo, mira, no te van a escuchar. Es decir, no te van a escuchar. Yo te envío, ¿sabes? Y no te escucharán. Si a mí Dios me dice eso, dice, pues no me envíes, Señor. O sea, lo siento, pero si ya me dices esto, no lo veo claro, ¿no? Dice el Señor que es tanta la rebeldía de su pueblo, que es que a quien no me escuchan es a mí. Tú tranquilo, no te van a escuchar, pero a quien me están rechazando es a mí. En el capítulo 3 nos explica un poco cómo era esta gente. Dice que no te voy a enviar a un pueblo extranjero que no habla tu propio idioma y que no te van a escuchar porque no te entienden el idioma. No. Te envío a gente rebelde de corazón, que son sordos de corazón. Y esa sordera de corazón, el que no quiere oír, da igual en el idioma en el que le hables. De hecho, en el capítulo 3 dice, si te enviara gente que no hablara tu idioma, ellos te oirían. ¿Cómo es el mundo en el que vivimos? Si salimos a la calle, ¿cómo es el mundo, la sociedad 2026? ¿Hay tanta diferencia entre 2026 y 597 a.C.? Salimos a la calle, en el trabajo, los vecinos, vemos gente entregada al Señor. Vivimos en un mundo rebelde. Es una sociedad que vive de espaldas a Dios. Pero sigue diciendo, siempre conocerán, versículo 5, final del 5, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. En la Biblia, el sentido más común cuando se usa la palabra conocer es en el sentido de manera relacional. Es decir, no habrán oído que había alguien ahí, no habrán escuchado. No quiere decir que había un rumor en el pueblo de que había un profeta. He oído alguna cosilla. No. Lo que dice es que lo conocerán perfectamente. ¿Por qué? Porque el profeta se relacionaba con el pueblo. Es en ese sentido que dice, siempre conocerán que hubo profeta. Tuviste una relación, el pueblo tuvo una relación con mi profeta, directamente. Y os lanzo una pregunta. ¿Sabe el pueblo de Masquefa que hay una iglesia evangélica en su pueblo? ¿Saben tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus amigos, saben que entre ellos hay un profeta que lleva el mensaje de Jesús? ¿Cómo nos relacionamos con las personas a las que Dios nos ha enviado? Podrán decir, por ejemplo, conocerán que hubo profeta entre ellos. Punto 3. Punto 1, Dios levanta, Dios envía, Dios protege. Versículos 6 y 7, Dios protege. Y seguimos el mismo patrón. Hijo de hombre, humano, eres un hombre, escúchame, que yo soy Dios, tú eres un simple hombre. No les temas, no tengas miedo de sus palabras. Versículos 6 y 7. Cuando leía estos versículos, principalmente al leer la parte que dice
callas entre zarzas, espinos, moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas, lo que me viene a la mente es que si yo cojo una zarza, me pincho y me duele. Si una espina es muy dolorosa cuando te clavas una espina en el dedo tan pequeña que es, ¿no? Y ya no digamos la picada de un escorpión. Eso es lo primero que se me viene a la mente y está bien. Hay otra línea, os lo digo solo a modo de información, que piensa que por el momento en el que se estaba produciendo el llamado de Ezequiel, que es que le está diciendo no temas, esas zarzas, esos espinos, esos escorpiones, porque hay planta escorpión, eran una barrera natural de arbustos que Dios podía hacer alrededor del profeta para protegerlo. Lo digo a modo de curiosidad. Hay líneas teológicas que piensan en eso. Da igual, realmente da igual cómo lo veamos. Nos tenemos que quedar con la verdad bíblica y es que Dios le dice, no temas, no temas. Ezequiel no era ajeno al peligro que corría. O sea, imaginaos Ezequiel en Babilonia con unos cuantos exiliados. Otros judíos se quedaron en Jerusalén. Jerusalén todavía no había sido destruida. Los exiliados pensarían, yo soy de segunda clase para Dios, porque estos han quedado allí y yo tengo que estar aquí sufriendo el exilio con los babilonios. Se sentirían peor. Y encima habían profetas entre medio de ellos que decían, tranquilos, no os preocupéis, que el exilio va a ser cortito. Esto pasa rápido. Si Ezequiel tiene que ir a transmitirles todo lo contrario, porque en el versículo 10 veremos que el mensaje está lleno de endechas, de lamentaciones, de ayes, si no recuerdo mal, por 15 años, las primeras palabras de Ezequiel, después tuvo palabras de salvación. Agradable no sería. Ezequiel no creo que se sintiera, bueno, voy a hablar de esto que les va a gustar mis palabras. Es normal que Dios le diga, no les temas, porque lo que les vas a decir no les va a gustar, pero es necesario para que lleguen a la salvación. Así que es lógico que Ezequiel tuviera temor. Proverbios 1:7 nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Temor, no en el sentido de miedo, en el sentido de obediencia. Yo obedezco a Dios, no porque le tenga miedo. Obedezco a Dios porque le amo. La obediencia y el amor están íntimamente ligadas. ¿Y qué lleva haciendo el profeta desde el principio de todo? Obedeciendo. Eso es lo que está haciendo Ezequiel desde el principio del capítulo 1. Al decir el Señor, no temas de ellos, de alguna manera implícita, es como si le dijera, témeme solo a mí, desde Cumplios 1:7. No les temas a ellos, me tienes que temer solo a mí. No te pliegues ante ellos, no te postres como hacen tus hermanos judíos, no te postres ante ellos, sino póstrate solo ante mí, porque ellos son casa rebelde. Cuando Dios le dice no temas, que es una frase muy corta y que, bueno, vale, no temas, ¿qué le está diciendo? Yo conozco, yo controlo. Cuando decimos que Dios conoce y controla nuestras situaciones, es algo muy profundo. Por eso Dios nos puede decir, no temas, porque es que Él lo controla. Yo no puedo decirle a mi hijo pequeño, mira, ves allí y no temas, si yo no sé que no le va a pasar nada. Pero yo no soy Dios. Cuando Dios dice no temas, es muy profundo. Es decir, oye, yo lo veo, yo lo conozco, tu situación, controlo y sé que puedes tener miedo. Por eso te digo, no temas. ¿Qué estamos teniendo ahora mismo en nuestras vidas? Cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro miedo? ¿Pretendo protegerme con mis propios recursos? ¿O por el contrario pongo en práctica Proverbios 1:7? Y mi temor está puesto en el Señor. Y qué fácil es decir esto, cuando el mar de mi vida es un mar calmado, soleado, estoy navegando súper a gusto, eso es muy guay. Pero qué difícil es decir eso cuando en mi vida hay una tormenta que flipas. Las olas me pasan por arriba, mi barco se está hundiendo, no veo luz por ningún lado. Puede ser que yo no vea lo que Dios está haciendo en medio de la tormenta. Es posible, lo normal en una tormenta es no ver. Es normal. Pero lo cierto es que no veo
no duerme el que nos protege. Por eso Él puede decir, no temas. De todo esto que llevamos viendo, ¿le ha hecho alguna pregunta Ezequiel a Dios? Perdón, ¿le ha hecho una pregunta a Dios a Ezequiel? ¿Le ha preguntado su opinión de lo que tiene que decir, a quién tiene que ir? ¿Ha tenido Ezequiel la opción de decir, mira, de este mensaje me queda una parte y es lo que te voy a decir, y de las personas voy a ir a esto que son un poquito más suaves? No, no ha tenido opción. Cuando Dios llama, no tenemos opción. La parte de Ezequiel era obedecer el llamado de Dios, no era juzgarlo, no era coger la parte que le parecía bien. Y me hago una pregunta a mí, me hago una pregunta a nivel personal. Acordaos que el llamado es personal. ¿Estoy obedeciendo el llamado de Dios para mí? ¿Estoy cogiendo el teléfono cuando Dios me llama? Ezequiel, la respuesta que le da no es, mira, Señor, yo voy a hacer esto que me parece bien, esto que me resulta fácil. A mí hablarle a un amigo, pues sí, pero a lo mejor hablar a un desconocido no. Hay partes del mensaje que no son fáciles, porque hablar de alguien de que Dios es bueno, que Dios te salva, es fantástico. Pero decirle a alguien, tienes que arrepentir, que estás viviendo mal, no es agradable. Le pongo excusas al Señor para no cumplir el llamado que me está dando. Escuchen o no escuchen, hermanos, escuchen o no escuchen, para Dios lo importante no es el resultado. Para Dios lo importante es la obediencia. No seremos recompensados por el resultado presentándole al Señor una hoja de Señor, mira, se han convertido tantos, mira qué bien lo hice. No, el Señor te dirá, ¿obedeciste o no obedeciste? Porque si me obedeciste, me amaste. Y ese es el primer mandamiento. Eso es lo que el Señor mira. ¿Me obedeciste o no me obedeciste? No los resultados, que es nuestra vara de medir. Cada vez que yo predico, pienso, hoy sí. Hoy el Señor va a tocar el corazón de alguien. Seguro, hoy no falla, hoy es el día. Cuando hacemos una clase de escuela dominical con mi mujer, pienso, hoy es el día, ya verás, los adolescentes hoy salen de aquí cambiados. Cuando quedo con un joven, que quedo con ellos a menudo para ver cómo les va la vida, digo, esta quedada es la buena, esto va a cambiar su vida. Y todo sigue igual, aparentemente, hermanos, todo sigue igual a mis ojos. Porque yo sigo obedeciendo. Y llega un día, si Dios quiere, que nos bendice, y ves el fruto. Y ves una conversión, ves un adolescente que se ha convertido, ves a alguien que vivía lejos del Señor, que ha vuelto al camino. Eso depende del Señor. Eso no va en mi hoja de méritos. Yo solo debo de obedecer. Te das cuenta entonces que Dios es bueno, que Dios es perfecto, que el tiempo de Dios, el Dios, es oportuno. Yo solo soy un simple mensajero. Así que el Señor no nos pide que presentemos una hoja de resultados. Tú cumple con tu llamado. Y el primero de los llamados es obedecer. Y Dios hará el resto. ¿Qué nos lleva a la obediencia? Nos lleva a ser fieles. Yo no puedo obedecer siendo infiel a quien me está diciendo lo que tengo que hacer. Lo que el profeta tenía que hablar no eran sus propias palabras, no son sus opiniones, no es el mensaje lo que a mí me vaya bien. Hermanos, ¿dónde está el mensaje de Dios hoy en día? ¿Qué predicaremos? Me ha encantado verlo. Hace un año y pico que viene no estaba. Predicamos a Cristo, es fantástico. Ese es el mensaje de Cristo. Mi opinión no vale de nada. Es lo que dice la palabra de Dios. Y así llegamos al cuarto y último punto de la predicación de hoy, que es, ¿qué hago yo? Si Dios levanta, si Dios me envía, si Dios me protege, ¿yo qué hago? Del versículo 8 del capítulo 2 hasta el final del texto que hemos leído, versículo 3 del 3. Versículo 8 se repite el mismo patrón. Mas tú, hijo de hombre, no seas rebelde.
Eres un humano y puedes ser rebelde como ellos, pero tú no seas rebelde, tú obedece, lo contrario a la rebeldía. Es como si nos dijera a nosotros hoy, te estoy llamando, ¿piensas coger el teléfono y obedecer lo que te diga? ¿O me vas a dejar en espera mucho tiempo más con la llamada? Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Ese más tú, cuando veamos un más tú en la Biblia, pero hay un cambio de escenario. Hasta ahora le estaba diciendo cómo era el pueblo. Oye, tienes un pueblo rebelde, tienes que hacer esto, tienes que llevarles el mensaje, son muy rebeldes, perfecto. Ahora te está diciendo a ti directamente, por eso el cuarto punto lo hemos llamado ¿qué hago yo? Estoy diciendo, tú no seas rebelde como ellos. Cuando estuve aquí hace un os hablé de Romanos 12. Y Romanos 12 dice, no os transforméis a este mundo, o sea, no cojáis la forma, no seáis como este mundo. Y es lo que Dios está diciendo a Ezequiel, tú no seas rebelde como ellos. No copies, que sería lo fácil que nos dejáramos llevar por lo que vemos de los demás, porque ellos son muy rebeldes, Ezequiel. No les copies, no te hagas como ellos, le dice el Señor. Que tú come, está diciendo, come lo que te doy. Y se extendió una mano y le dio de comer. Qué bonita la imagen, todos creo que la hemos visto, de un padre o una madre dando de comer a un bebé. Qué bonita la imagen de dar de comer a alguien. Dios extendió su mano para darle alimento a Ezequiel. Pero es que Dios ha extendido su mano hacia nosotros para darnos el alimento. Lo tenemos aquí. Este es nuestro rollo. El rollo, dice la Biblia, que estaba escrito por ambos lados. Está completo. Ezequiel no podía añadir sus opiniones ni nada al mensaje que Dios le había dado. Hermanos, la palabra es completa. Es justo lo que necesitamos. Quisiéramos saber más, sí, pero esto es lo que necesitamos, es la revelación de Dios. No podemos ni añadir ni quitar nada a la palabra. Y esto lo dice Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. ¿Cuántas veces comís al día, hermanos? Yo como mínimo 3. A veces me paso como un poco más, pero como 3 veces al día. He escuchado alguna vez, somos lo que comemos. Bueno, vale. Hijo del hombre, le dice, cómete este rollo, alimenta tu vientre, tus entrañas, lo más profundo de tu ser. De nuevo la obediencia es clave. Ezequiel se lo podía comer o no. Obedeció y se lo comió. Ezequiel, nosotros debemos alimentarnos de la palabra. Ezequiel del rollo, nosotros de la palabra. ¿Cómo alimentamos el corazón, el centro neurálgico de nuestras decisiones? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? Esa voluntad, yo quiero hacer esto en mi vida, quiero ir a trabajar aquí, me caso con este chico, me caso con esta chica. ¿Qué hago con mi vida, Señor? ¿Dónde quieres que vaya? Pues ¿cómo voy a tomar las mejores decisiones si no me alimento ese centro neurálgico, ese centro de voluntad, no lo alimento con la palabra del Señor? Por eso le dijo, cómetelo todo. Le dice todo, no un poquito cada día, no comas una parte pequeña, lo que te apetece. Cómetela toda la palabra, nos tenemos que comer la palabra del Señor, hermanos. Como os he dicho antes, hay partes que no son agradables. Corregir a alguien, a mí mismo, decirme, Pablo, no lo estás haciendo bien, no es agradable, pero es necesario para llegar al perdón de la salvación. En Ezequiel, la parte dura, lo está definiendo como endechas, lamentaciones y ayes. Las endechas son como poemas es una poesía de lamentación. O sea, yo me imagino que eso tenía que ser un desastre. ¡Ay! ¿Qué me va a pasar? ¡Ay! Que viene la destrucción de Jerusalén. ¡Ay! Que les sirva tardar mucho. Tenía que ser horrible. Lo que Ezequiel les iba a transmitir al pueblo no era nada agradable. Es agradable decirle a alguien la alternativa
que tiene a creer. Es agradable. Fue agradable para ver la historia del rico cuando está en el otro lado y dice, oye, déjame volver, que le diga a mi familia que no, que crean, porque es que mira lo que hay. No es agradable decirle a alguien lo que se van a encontrar en sus vidas sin la salvación del Señor. No lo es, pero es necesario. ¿Sí? Es necesario que lo sepan. Acabamos. Dios te levanta a una nueva vida. Porque somos llamados. Y Dios nos ha llamado a todos a una nueva vida, salvación. Dios nos envía. ¿Estamos en un mundo rebelde? Sí. ¿Estamos en un mundo caído? Sí. Pero tenemos una vida con propósito. Dios nos envía, nos da una vida con propósito. Y nos envía a llevar su mensaje. Dios no nos envía y nos dice, apáñate. Dios nos protege. Sabe de nuestros miedos. Si Dios te está llamando en este momento a algo, sabe que tienes miedo. Pues dice, no temas, yo estaré contigo, yo te voy a proteger. Pero todo esto, nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad y tenemos que obedecer. Tenemos que comernos el rollo, igual que hay que comernos, saber qué es lo que nosotros tenemos que transmitir, que es el mensaje de Cristo. Ahí viene la obediencia. Ezequiel obedeció. Ezequiel cogió el teléfono cuando le sonó, respondió la llamada de Dios. Ezequiel se alimentó, se comió todo el rollo y le supo más dulce que la miel. Que el Señor nos ayude en nuestro llamado. Amén.